el nivel de incertidumbre y ambigüedad que atraviesa la gente y el nivel de ansiedad que empieza a experimentar la gente sin saber si van a perder sus empleos o no. Siempre hay especulaciones, se liquean noticias y te enteras por las noticias que una empresa va a tener despidos masivos y el empleado no tiene ni idea. Entonces, creo que para mí en ese momento ya es empezar a acompañarlos. Si hay algún tipo, si las empresas pudiesen tener algún tipo de apoyo emocional a los empleados que están pasando por un momento de ansiedad extrema, creo que eso sería fundamental. O sea, ya desde ahí empezar a acompañarlos y tener algún tipo de servicio de salud mental, de acompañamiento psicológico y demás, sería muy importante. Pero para mí el acompañamiento psicológico desde ese momento debería ser fundamental y no he visto ninguna empresa que lo haga y me parece que sería importante. Desde el comunicar un poco más transparentemente, ser más abiertos y dar el apoyo psicológico desde ahí para mí sería fundamental y sería un cambio porque va a seguir pasando. O sea, las empresas, más hoy en día con inteligencia artificial, las empresas siguen haciendo despidos. O sea, en su momento era la pandemia, después fue la falta de funding, hoy es... Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Gastón Bagnati. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Talk Freely. El día de hoy nos acompaña Delfina. Y como conocen, soy parte del equipo de Talk Freely. Delfina de Stabile, que trabaja hoy en día en Capital One, ¿no? Delfina, si querés presentarte rápidamente. Sí, correcto. Gracias, Gastón, primero que nada por la invitación y por el tiempo. Sí, yo soy, originalmente de Argentina, vivo en México hace casi 10 años, toda mi carrera y toda mi experiencia trabajando en reclutamiento, primero en consultoría y después principalmente en empresas de tecnología, y lo que hago y lo que hice todos estos años es ayudar a empresas de tecnología a escalar por medio de sus negocios, por medio de la gente, y sí, básicamente hoy lo que hago es liderar equipos de reclutamiento. Buenísimo, Delfina, mil gracias por estar acá, por participar y compartir tus conocimientos, que son muy útiles a la hora de, el trabajo de recruiting es un trabajo que va cambiando día a día, que se va actualizando día a día, y contanos un poquito qué es lo que vamos a hablar el día de hoy, qué es lo que te gustaría que conversemos un poquito. Mira, un poco, si yo reflexiono en la salud mental, creo que a mí a mí lo que me gusta hacer y lo que he hecho todos estos años es ayudar a empresas a crecer por medio de la gente y manejo equipos de reclutamiento que tienen que ayudar a crecer. Manejar equipos de reclutamiento en las buenas, cuando una empresa está creciendo, cuando una empresa está invirtiendo, es fácil. Es muy fácil como mostrarles la visión y que entiendan qué es lo que estamos haciendo. Pero liderar equipos de reclutamiento cuando las empresas están más en modo de achicarse, haciendo slowdown, por ahí haciendo despidos y demás, es mucho más difícil. Lamentablemente me tocó pasar, en algún punto la industria de tecnología estaba creciendo muchísimo, había mucha inversión, mucho funding, y después de la pandemia eso todo empezó a bajar. En ese momento a mí me tocó estaba liderando un equipo global de reclutamiento, en donde la misión al principio iba a ser escalar globalmente. Yo tenía que hacer crecer los equipos de reclutamiento y teníamos que lanzar mercados y hacer crecer el negocio a nivel global, y eso nos duró 3 meses. Después de esos primeros 3 meses empezó a bajar la carga de trabajo y la carga de roles que teníamos que contratar. Después entramos en el famoso hiring freeze que muchas empresas han atravesado, y después empezamos con las rondas masivas de despidos. Y creo que hubo muchas empresas que desde la pandemia hasta ahora atravesaron esos despidos masivos, y creo que es algo que, si bien ya llevamos muchos años como industria y como profesionales de recursos humanos haciéndolos y llevando estas rondas de despidos masivos, creo que todavía no lo aprendimos a hacer bien. Y creo que más que nada las empresas siguen pensando mucho en los objetivos de negocio y en la reputación de la empresa, pero no piensan en la experiencia del empleado y en la salud mental del empleado y del impacto que esto tiene para su moral, para su ego, para después buscar trabajo. Entonces ahí es donde se escucha la frase de que al final somos un número para las empresas, y en esos procesos se hacen de manera tan poco humanamente que creo que sí, que creo que como empresas y como profesionales todavía no hemos aprendido a hacerlo bien. Lamentablemente a mí en esa época me tocó hacer 3 rondas, y ya la tercera creo que lo hice mejor, pensando en realmente qué es lo que necesita la persona, pero creo que todavía hay como una oportunidad muy grande de cómo el empleador acompaña al empleado en ese proceso de la incertidumbre previa, el momento de la desvinculación y más que nada el después de la desvinculación. Se piensa mucho en hacer el outsourcing, en ayudarlos a buscar trabajo, pero no he visto ninguna empresa que trabaje en la salud mental y en el bienestar del empleado en ese momento de desvinculación y el después. Claro, como que contanos un poquito cómo lo hacen las empresas hoy en día, y cómo crees que dónde deberían enfocarse un poco más, ¿no? Donde, como decías recién, estaría bueno que la empresa se focalice más realmente en la búsqueda de ese próximo trabajo, ¿no? Porque es como que se desvinculan y
automáticamente, bueno, ya no perteneces más a la empresa y es muy difícil después capaz para el empleado armarse nuevamente, ¿no? Acomodar las ideas nuevamente, no tiene como un acompañamiento, ¿no? ¿Cómo lo manejan en general hoy en día y cómo te gustaría qué aspectos capaz te gustaría que se mejoren, ¿no? Mira, yo creo que si lo pienso, o sea, son como tres momentos, como el pre, el momento en el que sucede y después el post. Yo creo que en el pre todavía las empresas fallan mucho el nivel de incertidumbre y ambigüedad que atraviesa la gente y el nivel de ansiedad que empieza a experimentar la gente sin saber si van a perder sus empleos o no. Siempre hay especulaciones, se liquean noticias y te enteras por las noticias que una empresa va a tener despidos masivos y el empleado no tiene ni idea. Entonces, creo que para mí en ese momento ya es empezar a acompañarlos. Si hay algún tipo, si las empresas pudiesen tener algún tipo de apoyo emocional a los empleados que están pasando por un momento de ansiedad extrema, creo que eso sería fundamental. O sea, ya desde ahí empezar a acompañarlos y tener algún tipo de servicio de salud mental, de acompañamiento psicológico y demás, sería muy importante. Ni hablar de la comunicación abierta y la transparencia para que los empleados más o menos entiendan qué es lo que se viene y si tienen que empezar a buscar trabajo, qué es lo que va a pasar. Pero te digo, para mí el acompañamiento psicológico desde ese momento debería ser fundamental y no he visto ninguna empresa que lo haga y me parece que sería importante. En el momento del durante... ay, perdón, ¿me ibas a decir algo? No, súper interesante, que es algo que realmente ninguna empresa hoy en día está haciendo, ¿no? Preocuparse qué va a pasar con nosotros, ¿no? La famosa, ¿qué pasará? ¿Estaré acá dentro de 3 meses? ¿Estaré dentro de 2? Y eso genera mucha incertidumbre y no te permite hacer el trabajo, no ser productivo en el día a día, ¿no? Exacto. Y me ha pasado de estar del lado del liderazgo que está planeando los despidos, que es horrible. Pero ahí lamentablemente estás pensando en números, te bajan, tenés bajadas y demás, y estás tan enfocado en el planeamiento y en cómo va a ser la ejecución que no estás pensando en la experiencia del empleado, que realmente la está pasando muy mal. Porque ya sabe que algo se viene, ya sabe que algo va mal. En reclutamiento es muy claro. Si no estás buscando posiciones y ellos están sin trabajo, saben que se están a punto de quedar sin trabajo y nadie les dice nada. Entonces, desde el comunicar un poco más transparentemente, ser más abiertos y dar el apoyo psicológico desde ahí para mí sería fundamental y sería un cambio, porque va a seguir pasando. O sea, las empresas, más hoy en día con inteligencia artificial, las empresas siguen haciendo despidos. O sea, en su momento era la pandemia, después fue la falta de funding, hoy es AI, entonces se sabe que las empresas van a seguir teniendo despidos masivos y hacerlo mejor desde ese momento para mí es fundamental. Después el cómo se hace y cómo se ejecuta, se ha visto de todo, o sea, y se han viralizado empleados que grababan a cómo los despedían de manera masiva, completamente impersonal, que te mandaban a un cuarto y te decían, si estás en este cuarto te quedaste sin trabajo, horrible. Después he visto empresas que después empezaron a decir, y me hago cargo, o sea, me ha pasado también de hacerlo, decir, no, esto tiene que ser individual. Pero por hacerlo individual y decir, ok, va a ser una experiencia mejor en si tenemos conversaciones individuales con cada persona impactada. Claro, si te toca la llamada a las 8 de la mañana, perfecto, pero si te agendaron la llamada a las 5 de la tarde, estás todo el día pasándola pésimo, esperando a tener una llamada a ver si sí fuiste impactado o no fuiste impactado. Entonces, no. Y me ha pasado de hacerlo así, me ha pasado de hacerlo lamentablemente que tenías que despedir a tanta gente que la gente estaba esperando todo el día. Me ha pasado de, en una empresa global, tener que despedir gente en México y yo ser la única que hablaba español. Entonces me ha pasado de, por hacerlo en español, que era su idioma, o sea, su primer idioma, lo hice yo con gente que ni me conocía. Horrible, tampoco recomiendo eso. No sé, la última vez en un startup para el que yo trabajé, tuve que hacer 3 rondas de layoffs y en cada uno fui aprendiendo algo. Y en el último yo dije, ok, ¿sabes qué? Tengo un vínculo muy cercano con mi equipo. Yo tenía que despedir a mi equipo en México y en Filipinas. Dije, sí tienen vínculo conmigo. No quiero que tengan la incertidumbre. Prefiero hacerlo yo directamente. Y ahí sí, lo hice yo en grupo. Pero de una manera muy humana. Fui solo yo, no invité a nadie más. Y les dije, chicos, esto es lo que está pasando. Los va a buscar HR. Pero les pude dar la comunicación yo directamente. Entonces, no hay forma perfecta de hacerlo, pero el líder y el liderazgo, los equipos de liderazgo tienen que pensar cuál es la forma más humana. No hay que pensar en escalabilidad, no hay que pensar en qué es más rápido, qué es más fácil, qué es más productivo. O sea, realmente hay que ponerse en el lugar del empleado que está perdiendo y está quedándose sin trabajo. Gente con un montón de situaciones, o sea, gente casándose, gente teniendo hijos, gente, bueno, lo que fuera. Entonces, hacerlo de la manera más humana posible y a partir de ahí acompañarlos. O sea, en pandemia sí fue bastante emocionante en algún punto que todas las empresas de tecnología empezaron a despedir gente, que se empezó a hacer como una campaña donde las empresas ponían un directorio de toda la gente que había sido impactada para que si vos estabas reclutando pudieses ver toda la gente que había sido despedida de una empresa y ayudarlos con el outplacement. Entonces, sí hay como más conciencia de ayudar a los empleados impactados en
que consigan su siguiente trabajo. Hay empresas que por ahí mantienen el seguro médico por un mes para que no se queden sin seguro médico un rato. He visto empresas que mantienen el seguro médico por un año. He visto empresas que por ahí les dejan la computadora porque tenés que buscar trabajo y no tenés ni siquiera computadora personal, porque hoy en día casi todos tenemos la computadora del trabajo y nada más. Pero nadie se enfoca en la salud mental y en darles este apoyo. O sea, mantener el seguro médico me parece una buena iniciativa, pero imagínate si ahí en vez de ayudarlos solo con el outplacement y darles una consultora que les da el outplacement y los ayuda a practicar, a armar su CV, a practicar para entrevistas y a ayudarlos en la búsqueda laboral. Imagínate si aparte de eso se les diese apoyo psicológico, porque realmente es una experiencia muy traumática. Cualquier persona que atravesó un momento de despido masivo, por más de que sea general y no te hayan despedido vos por performance, sí es muy traumático. Entonces, creo que ahí sería muy clave que las empresas tengan algún tipo de solución para poder darle apoyo psicológico de manera escalable a todos los empleados cuando hacen este tipo de cosas. Sí, súper súper interesante, Delfina. La verdad que son temas que a veces no se hablan porque estamos acostumbrados a que se hagan de una forma, ¿no? Y mal acostumbrados, capaz, ¿no? Porque hay gente que la pasa muy mal, como decías, estar situaciones de layoffs masivos, inclusive si son pocos despidos, también el empleado, hay muchísimos empleados que la están pasando mal, ¿no? No tienen que ser a nivel masivo. Sí, vos, tal cual. Y creo que sí, que se puede trabajar muchísimo, como decías, en temas de salud mental en todos los niveles, ¿no? Así que súper interesante. Me comentabas el otro día de un caso que tenías, que te sucedió en Uber, cómo lo manejaban ¿cómo fue? Sí, o sea, pensando en salud mental y este tipo de empresas que por ahí sí cuidan la experiencia del empleado en situaciones más de crisis o en situaciones, esto y es como vos lo decís, o sea, si es masivo y es algo muy grande, por ahí es más fácil pensar que necesitas hacer algo, pero también puede ser esto, invertir en la salud mental de tus empleados en el día a día. Pero un ejemplo que a mí se me ocurrió cuando empezamos a hablar de esto fue, yo vivía en México y trabajaba en Uber en 2017 cuando tuvimos un terremoto muy grande. O sea, yo no te puedo explicar el nivel de trauma que fue. Fue un terremoto, después del terremoto del 85 en México, fue el terremoto más grande que hubo y realmente la ciudad colapsó, hubo muchísimas muertes. Y nosotros como empleados, o sea, todos fuimos impactados. Fue bastante impresionante porque fue un 19 de septiembre, que el 19 de septiembre fue cuando fue el terremoto del 85 en México. Entonces, desde el 85 hasta hoy en día, todos los 19 de septiembre se hace un simulacro de terremotos. Ese día a la mañana habíamos tenido el simulacro y después tuvimos un terremoto real. O sea, fue de verdad una experiencia muy traumática de vivir, no solo ese momento, sino todo lo que pasó después, porque fue toda una semana donde la ciudad estaba completamente colapsada, todo caído a pedazos, no había luz, no había señal, no podías hacer nada, y yo trabajaba en Uber. Y fue muy interesante ver todo lo que pasó a partir de ahí. Uno, todo el resto de los países nos ayudaron, o sea, nadie de México podía trabajar, entonces el nivel de empresa y de cultura que se pusieron la 10 y ayudaron y nadie de México estaba trabajando. Y después nosotros necesitábamos tener como un sentido de misión y de algo para hacer en esos días que eran tan angustiantes en la ciudad. Entonces juntos nos organizamos como empresa y lo que hicimos fue, bueno, ni hablar, ese primer día dimos viajes gratis a todo el mundo. O sea, cualquier persona que se tuviese que tomar un Uber, ese día era gratis porque la gente estaba completamente colapsada y se tenía que mover de un lado al otro en la ciudad y la ciudad realmente era un caos. Después de ahí lo que empezamos a hacer fue, hicimos una alianza con la Cruz Roja y movilizábamos tanto gente que había sido, que había estado en algún accidente o en algún edificio que se hubiese caído, y también voluntarios que estaban ayudando con estas cosas. Entonces, lo que nos dio como empleados fue como un sentido de pertenencia y sentíamos que estábamos haciendo algo bueno y algo más grande. Nos olvidamos de nuestros trabajos, estábamos atravesando nuestra propia crisis, pero en paralelo ayudábamos y estábamos ayudando a la Ciudad de México y a toda la gente impactada por medio de nuestro producto. O sea, Uber, ¿qué hace? Transporte, y lo que podíamos hacer era mover gente o impactada o voluntarios de un lado a otro, desde centros de acopio, derrumbes y demás. Entonces, eso nos sirvió muchísimo para unirnos como equipo y poder estar atravesando todo eso. Pero la verdad es que cuando pasó, o sea, en el momento sentís que estás haciendo algo, pero después pasó y nos quedamos todos muy traumados. En algún momento tuvimos que volver a la oficina, tuvimos que volver a trabajar, y Uber en ningún momento nos soltó la mano de decir, tiene sentido si todavía la siguen pasando mal. Había muchas personas que les dio pánico volver a la oficina, todos seguíamos teniendo pesadillas, si había temblores más chicos, te volvía a despertar todo. Entonces, Uber sí nos dio muchísimo apoyo psicológico en ese momento. Había desde apoyo psicológico físico en las oficinas si querías ir a hablar con alguien, había líneas de ayuda y de soporte. Pero la verdad es que creo que después de esa experiencia yo me quedé impresionada. Yo nunca había trabajado en una empresa que tuviese ese nivel de cuidado por el empleado, y había sido una crisis realmente muy grande.
pero si lo pienso hoy en día con inteligencia artificial, creo que hay formas mucho más escalables de poder ayudar a los empleados y poder darles salud mental como mucho más on demand, donde hoy mucha gente escuchás que habla con ChatGPT, habla con Gemini, los usa como apoyo psicológico. En ese momento, yo me acuerdo perfecto, tuve una sesión, porque estaba teniendo muchas pesadillas todavía después del terremoto, con un psicólogo en persona en la oficina, que estuvo buenísimo, pero se sentía muy impersonal, no era mi terapeuta, era distinto, era gente especializada en este tipo de crisis y traumas, que estaba bueno, pero ni mi psicólogo me servía, ni eso me servía, y después llamar a una línea de apoyo en Estados Unidos para tener una sesión en inglés o pedir para español, pero se sentía un poco más impersonal. Creo que si lo pienso hoy en día, si yo tuviese que manejar un equipo de recursos humanos o de crisis management, en cosas así, o sea, creo que soluciones que tienen inteligencia artificial, que puedes chatear, puedes tener soporte como ahí en el momento, on the spot, creo que hoy resuena mucho con la gente. O sea, hoy los empleados, o sea, yo que hago reclutamiento, el candidato cada vez más busca empresas que cuide la experiencia, empresas donde tengas como peace of mind, donde se te cuide, donde se piense la experiencia y demás. Entonces, creo que este tipo de cosas es importante. Uber para mí fue espectacular y muy humano en ese momento, pero creo que todavía faltó. Yo lo que me di cuenta es que no había un proveedor o no había un partner que pudiese darnos el nivel de soporte que necesitábamos, y si lo pienso hoy en día, creo que hoy habría soluciones mucho mejores para ayudar en ese tipo de crisis. Pero bueno, sí, esa fue una experiencia. Nada. Genial. Buenísimo, Delfina, sí, muchísimas gracias por compartir ese caso, la verdad que es súper interesante. Sí, usualmente lo que nos estamos encontrando en muchas empresas son esos servicios de atención al empleado, en el cual hay un psicólogo del otro lado, en el cual pueden llamar, pueden registrarse, pueden hablar con alguien, pero estamos notando que tienen una participación muy baja, ¿no? Que la gente como que no se anima, ¿no? Sí. No sé si notas eso también. Y es que creo que como la experiencia es más difícil, o sea, hoy en día yo no quiero ni llamar por teléfono para pedir comida, pido por aplicación. Imagínate tener que llamar para pedir apoyo psicológico, es un poco más difícil. O sea, hoy en día no resuena con las generaciones de hoy en día que no quieren hablar. Entonces, entre que es difícil pedir ayuda y tenés que llamar y demás, sí, yo creo que la tasa de adopción o de uso de esas cosas, o sea, el empleado lo tiene que dar y está bien que lo dé, pero si después lo usa solo el 5% de la gente, es que no funcionó y no resonó con la gente. Entonces, te quiero agradecerte muchísimo por tu aporte, la verdad que es súper rico, muy interesante todos los puntos que se tocaron, creo que encaja justo con todos los temas de salud mental que venimos hablando, ¿no? Creo que toca un tema súper sensible, que es el tema de los despidos y cómo el empleado puede hacer un mejor engagement puede descargarse un poquito, ¿no? Puede hablar de sus temas, y cómo realmente cómo tiene acceso a eso, ¿no? Y creo que hoy en día, como bien decís, no llamamos a ningún lado para nada, ¿no? Entonces me parece que es súper interesante estos temas, cómo está cambiando todo y cómo nos vamos adaptando. Así que, bueno, agradecerte nuevamente y espero que nos veamos nuevamente en algún otro episodio. muchísimas gracias, Gastón.